Lo invisible de Dios se hace visible a través de la creación del mundo. Tiene poco de verdadero. Si se imaginan el mundo como todo lo creado o, o todo lo visible. Porque lo invisible de Dios son todas las transparencias o claridades o todo el espacio vacío universal que son moléculas invisibles, que son espacio vacío universal, que están dentro y alrededor de cada planeta, astro, estrella, satélite natural. Están dentro y alrededor de cada galaxia, como nuestra galaxia, la Vía Láctea, y están dentro y alrededor de todas las demás galaxias conocidas por la especie humana y desconocidas por la especie humana. Y también están dentro y alrededor de cada humano, animal, vegetal, demás creaciones naturales que vemos a nuestro alrededor. Y por esto, todo lo invisible de Dios no cabe en la creación del mundo que vemos a nuestro alrededor o que alcanzamos a ver con nuestras máquinas. Porque solamente es todo lo que alcanzamos a ver y tiene dentro y alrededor parte de todo lo invisible que no alcanzamos a ver. Y lo invisible es más del 99% ante menos del 1% que es lo visible. Son solamente algunas partes de creaciones de lo invisible de Dios las que se hacen visibles a través de las pocas creaciones que se empiezan a crear y ver. Analizan aquí hasta donde ustedes alcanzan a ver y verá que lo visible que ven de plantas, animales, casas, viviendas, es una poca cantidad a toda esa claridad, toda esa transparencia que ustedes están viendo alrededor de todo lo visible que ustedes están viendo. Ahí nada más hasta donde ustedes alcanzan a ver. Ahora imagínense hasta donde ustedes no alcanzan a ver, más allá de nuestro planeta, de nuestra galaxia. Esas creaciones que se alcanzan a ver a través de un telescopio son pocas cantidades visibles ante lo invisible que vemos que hay a su alrededor. Bueno, eso en cuanto a lo invisible y visible de Dios. Porque lo vuelvo a decir, lo invisible de Dios es toda esta transparencia o claridad que nos permiten ver de tú a tú o a distancia durante cada día o noche. Y llamamos moléculas invisibles o Dios invisible, o este espacio vacío universal, o estas claridades, transparencias que ustedes ven a su alrededor, dentro de su boca, que siempre están alrededor y dentro de cada creación visible, que solamente son unas pequeñas partes del mundo visible de Dios invisible y visible. Comprendiendo la creación del mundo como todo lo invisible y visible que es creado por Dios invisible y visible, que es el conjunto de todo lo creado invisible y visible. ¿Ve? Hasta ahí está resumido todo lo que se explicó. ¿Quién? Con sus partes invisibles, siempre es el que empieza con sus partes, no con todo lo invisible. Dios con sus partes invisibles empieza a crear las partes visibles, esas pocas partes visibles que estamos viendo.
Y en estas partes invisibles es que las partes invisibles de Dios es en que empiezan o se hacen crecer o se van haciendo crecer poco a poco, agrandar, hasta llegar a tener forma visible o tener esa creación visible que se está viendo de plantica, animal humano o planeta, astro, estrella. Ve, son poquitas partes de Dios invisible las que se hacen parte en esas poquitas partes de Dios visible. Ahora, hablando solamente como ejemplo, como una especificación más, podemos hablando de unas solas partes de lo creado que nos crean y colocan todos los días o noches al frente. Miren bien a su alrededor y verá que a ustedes les colocan estas creaciones al frente todos los días y todas las noches. Y después se las desaparecen. Ante esto podemos afirmar que para crear algunas de sus partes llamadas apariciones que se ven y las consideramos moanes, duendes, santos o santas, etc., para que las creen y las pongan al frente, se necesitan millonésimas o milésimas de segundos para que pasen de ser solamente algunas partes invisibles a ser partes visibles. En muchas de las creaciones que vemos que salen de lo invisible y se crecen hasta verse como creaciones visibles. Y al poco o mucho tiempo después vemos que desaparecen y quedamos sorprendidos al ver estas apariciones y desapariciones de creaciones naturales que también en millonésimas o milésimas de segundos dejan de estar visibles y pasan a estar invisibles. ¿Ve? Si eso sucede con las apariciones que nos hacen a crecer, nos las crean ahí en segundos y nos hacen aparecer en segundos, o nos las crean en segundos y nos las dejan un buen tiempo, una buena noche o varios días y después nos las desaparecen. Pues con lo creado visible que vemos diariamente, que se han necesitado años para crearlo o siglos para crearlo, es muy parecido, sino que existe la diferencia de que lo que tiene varios años ha durado varios años para crearse, o lo que tiene siglos ha durado varios siglos para crearse. Y esas ya son las creaciones naturales. Y estas creaciones como apariciones las podríamos llamar sobrenaturales, porque están sobre la naturaleza, sobre lo creado naturalmente. Ahora, la cantidad de tiempo para crear cada creación visible depende de la capacidad de santidad que vive y va a vivir respetando cada creación visible que se va a crear ante las creaciones con las cuales se van relacionando durante sus vidas visibles. Y eso es cierto. Dependiendo del bien que respete la persona o vaya a respetar a la persona, así también va a vivir más tiempo o va a vivir menos tiempo. Y ninguna creación visible se puede crear ni existir visiblemente sin la creación invisible, sin que estas claridades, transparencias estén dentro y alrededor de cada creación, llevándola a acostarse, sentarse, pararse, caminar, tener en equilibrio constante al moverse, al ver, oír, oler, tactar, pensar, expresarse. Y ante el planeta también están estas claridades, transparencias dentro y alrededor de todo el planeta, equilibrando sus rotaciones, traslaciones y orbitaciones. Ahora, ante nuestros ojos humanos, solamente vemos unas partes de lo invisible. En conclusión, lo visible no puede crear por sí solo. Necesita que lo cree lo invisible y la creación del mundo, que del mundo ya son las partes de lo visible
que vemos que están creadas y se están creando. Y esto que vemos solamente es una parte de lo invisible y visible, y vemos que lo invisible son cantidades superiores a lo invisible, ya que lo visible no es ni el 1% del 100% que es lo invisible. Y siempre vemos que las creaciones visibles aparecen de partes de las creaciones invisibles, que son moléculas invisibles, que son transparencias o claridades, que son el espacio vacío universal y que son Dios invisible. Porque cualquiera de estas, como la llamen moléculas invisibles, o la llamen transparencias o claridades, o la llamen espacio vacío universal, todo eso son las partes de Dios invisible. Y en conjunto forman un solo Dios invisible. Ahora es más, y las creaciones visibles siempre desaparecen a medida que poco a poco se reaccionan, desintegran, transforman en partes de las creaciones invisibles hasta que las creaciones visibles pasan a ser invisibles y pasan a ser partes de las creaciones invisibles de Dios, que es el espacio vacío universal, o que llamado cielo, llamado transparencias o claridades. Entonces, acuérdense, tengan presente en esa mente, cada humano no es sino una parte de Dios visible e invisible, y solamente puede aprender a crear a través de todo lo que ve a través de sueños o visiones ahí dentro de sus ojos. Traten de salir de ese machismo de creer de que pueden aprender a crear los planetas, las estrellas, sus plantas, animales, humanos, y concéntrense en pedirle a Dios que les dejen ver a través de sueños, ahí dentro de sus ojos cerrados a través de sueños, cómo se crean sus microplaneticas, microastros, microestrellas, esas microplanticas, microanimales, microhumanos y demás microcreaciones micronaturales que con ustedes mismos están creando dentro de sus iris de ojos cerrados a través de sueños o visiones. Es ahí donde ustedes tienen que aprender a crear todo lo que ustedes ven a su alrededor a través de ese microuniverso que con ustedes mismos están creando dentro de sus ojos cerrados y abiertos. Porque para eso es que Dios las está creando con ustedes. Si las está creando con ustedes mismos los puede llevar a aprender a crearlas ahí dentro de sus ojos cerrados a través de sueños. Tienes que pedirlo con amor, con delicadeza, durante varios años hasta que logren verlo a través de sueños y aprendan a crearlo a través de sueños ahí dentro de sus ojos cerrados, con un tamaño más pequeño que el tamaño de Osiris. Véasen a los ojos y verán que es verdad que ahí dentro de Osiris de ojos abiertos están creando todo lo que ustedes ven con un tamaño más pequeño que el tamaño de Osiris de ojos abiertos. Entonces, feliz día y que me, me dejen una buena ayuda ahí con un like o con una pequeña afirmación, opinión. A ver, me la hagan llegar a ver. O vienen hasta acá y dialogamos.